Muy buenas tardes, apreciados teleasistentes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría en el Perú. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad y al personal de salud que elabora en establecimientos en donde se atienden recién nacidos. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Nancy Olivares Marcos, especialista en pediatría y en neonatología. Ella tiene muchos años de experiencia en la labor asistencial en el área de investigación y también ha desempeñado muchos cargos administrativos, llegando a ser la directora general de nuestro instituto. Ella presentará el tema Programa de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Queda con ustedes la doctora Nancy Olivares. Puede empezar, doctora. Okay. Muchas gracias, señora Melba, y un saludo a toda su audiencia. Entiendo que lo que quiero es compartir este programa que tiene la institución desde hace ya 5 años, dirigido a todos los recién nacidos, definidos de alto riesgo. Por eso hay que comprender primero a quiénes le llamamos alto riesgo, porque los bebitos, digamos, que nacen bien, que van a los controles todos los meses, son bebitos que no requieren ingresar a este programa. En este caso, los niños de alto riesgo son aquellos bebitos que han nacido con alteraciones importantes o críticas en su vida, que le van a tener una repercusión muy importante en su futuro, porque son los niños que tienen mayor probabilidad de hacer dificultades en su proceso de desarrollo. Entonces van a ser niños que van a tener afectación sensorial, afectación en su neurodesarrollo, van a probablemente tener alguna secuela o problemas de discapacidad, van a tener problemas de aprendizaje, problemas a veces conductuales, afectación del crecimiento y muchas otras morbilidades o enfermedades que pueden aparecer tempranamente y en algunos casos también ocasionarle la muerte, ¿no? Por lo tanto, son niños que no pueden ir a los controles de niños sanos, rutinarios que conocemos, sino necesitan otro tipo de asistencia que permita identificar tempranamente estos riesgos y que nos permitan intervenir también tempranamente. Entonces, ¿qué nos dice la información del mundo? Es que hoy en día las nuevas tecnologías, las nuevas intervenciones, todo eso está haciendo hoy que las enfermedades del pasado, que antes la gente fallecía, hoy día sobreviven, y eso pasa con los recién nacidos también. Antes habían prematuros, por ejemplo, que tenían menos de 1000 gramos, que se moría la mayoría. Hoy en día todos esos bebitos sobreviven. Malformaciones congénitas que antes nosotros ni nos imaginábamos que pudiera haber, las nuevas tecnologías, los implantes y una serie de intervenciones que nosotros pensábamos antes que eso no existía y bueno, los pacientes fallecían, hoy día no. Pero al mismo tiempo todo ese desarrollo tecnológico también nos ha traído otras consecuencias y esas otras consecuencias es que sobreviven los pacientes, pero puede ir acompañado justamente de riesgos de discapacidad, ¿no? Ya se ha estudiado, por ejemplo, que los primeros 5 años de vida, las causas por las cuales mueren los niños, un mayor porcentaje está asociado a condiciones que han estado relacionadas a su evento en el nacimiento y durante la etapa neonatal. Por ejemplo, prematuros que hacen complicaciones durante sus primeros 5 años de vida, complicaciones respiratorias que les pueden llevar a la muerte. Nuestro hospital, nuestro querido hospital, el instituto, recibe recién nacidos de la más alta complejidad y por la disponibilidad que tiene de todas las especialidades médicas y quirúrgicas, reciben una atención multidisciplinaria. A diferencia de otros hospitales, este hospital es el único que cuenta con todas las disciplinas, tanto clínicas como quirúrgicas. Y nosotros recibimos pacientes no solo de Lima, sino en gran mayoría de diferentes regiones del país.
Esto es solo para ratificar lo que dije, que la primera causa de muerte en menores de 5 años es complicaciones por la prematuridad y eventos relacionados al nacimiento. Otro tema que queremos transmitir aquí es que, por ejemplo, dentro de los riesgos de la discapacidad hay dos temas importantísimos, que es el tema de la sordera y la ceguera. Normalmente en la población general hay una proporción, por ejemplo, de quedar sordos 1 en 1000 y quedar ciegos 0.6 en 1000. Pero cuando vemos en aquellos bebitos que tienen menos de 1000 gramos, o sea, menos de 1 kilo, esa probabilidad aumenta 10 a 20 veces. Entonces, nosotros en todos esos bebitos, así como prematuros de menos de 1 kilo, y todos los otros riesgos que vamos a señalar, tenemos que cuidar que esos bebitos sean diagnosticados temprano para evitar que queden sordos, por lo tanto no aprenden a hablar, o que queden ciegos. Y eso lo podemos hacer. Cuando nosotros evaluamos el resultado del primer año de nuestro programa de seguimiento, vimos, en el caso, por ejemplo, de la sordera, a todos nuestros bebitos les hacemos pruebas, les hacemos una prueba de tamizaje que se llama autoemisiones acústicas y una prueba de diagnóstico que se llama potenciales educados cognitivos, que es el que hace el diagnóstico definitivo. Y nosotros vimos, por ejemplo, que esa hipoacusia neurosensorial se veía no solamente en niños que uno espera que lo pudieran tener, como son los prematuros o los niños que tienen alguna afectación del sistema nervioso, sino también veíamos, por ejemplo, en niños que han estado hospitalizados mucho tiempo por problemas quirúrgicos, por ejemplo, un linfoangioma gigante, una perforación intestinal primaria, un niño con hidrocefalia, ¿no? Entonces, no es patrimonio solo de los prematuros el tener hipoacusia neurosensorial, sino puede existir en toda esta población que la definimos de riesgo. En el caso de los prematuros, como les contaba antes, los bebitos que nacen con menos de 1000 gramos, antes solo sobrevivía el 24%, el resto fallecía. Pero el año 2017, 5 años después, y ya estamos hablando de hace 5 años, el porcentaje se había duplicado, es decir, ya la mitad sobrevivía y la otra mitad fallecía. En el año 2022, obviamente que esta proporción deberá haber aumentado muchísimo más, porque en este campo hay muchísimas intervenciones nuevas que permiten que estos bebitos sobrevivan. Pero el tema es que hay que acompañarlos por la probabilidad de que desarrollen alguna discapacidad. Entonces ahí es donde surge el seguimiento de alto riesgo. ¿Por qué es necesario hacer el seguimiento? Porque nuestra modalidad de trabajo en nuestros establecimientos de salud, casi siempre todos estamos enfocados al segundo momento, que se llama el momento en que el niño llega enfermito al hospital, todos los médicos, las enfermeras, las terapistas, las especialistas, nos abocamos a tratar al niño de su enfermedad presente. Pero cuando este bebito sale del hospital, casi nadie se ocupa de cuando sale. O se pierde en la diversidad de las atenciones de los controles del niño sano y no pueden detectar oportunamente alguna discapacidad que pudiera estar generando. Y nos ha pasado montones de veces que encontramos aquí de pronto un niño que lo habíamos tenido hospitalizado y nos encontramos con la mamá y el niño de 3 años y resulta que el niño está sordo porque nunca se le hizo un seguimiento. O que el niño tiene problemas de conducta, ¿no? Tiene autismo, tiene otras condiciones por las cuales ya viene al hospital otra vez. Nadie se ocupó de él en ese proceso. ¿Y quién se preocupa? ¿Cómo le habrá ido a este niño en la escuela? Tampoco nos preocupamos. ¿Cómo habrá ido a la universidad si pudo ir a la universidad? ¿Y cómo será de adulto? Porque queremos adultos sanos, saludables, queremos adultos con todas sus capacidades. Pero si queremos lograr eso, tenemos que enfocarnos en el momento mismo de cuando nacen e identificar este riesgo. Y hoy día se habla de un tema que se llama curso de vida, que no es mirarnos por pedazos. El adolescente es un pedazo de la vida, el recién nacido es un pedazo de la vida, el lactante es un pedazo de su vida, no. Porque todo lo que ocurre desde la etapa de la gestación hasta la etapa de la vejez es una consecuencia. Por ejemplo, hoy día sabemos que si un niño nace chiquitito, tiene más riesgo de hacer en el futuro ser obeso, tener enfermedades dislipidémicas,
tener enfermedades de hipertensión arterial y todo, porque toda la vida es un continuo de la atención. Y eso es un poco el enfoque de los programas de seguimiento. Tener mujeres que son las que van a tener a los bebés, digamos, en buen estado de salud, con un enfoque preventivo para evitar que el niño nazca prematuro, porque lo que tenemos que hacer es que no nazcan prematuros, que tomen el ácido fólico para que los niños no nazcan con malformaciones congénitas del tubo neural, y así una serie de estrategias que nos permitan tener mejores adultos y mejor, digamos, cantidad y calidad de capital humano. La Organización Panamericana de la Salud, ya ante toda esta evidencia, ya ha hecho un informe en el año 2021, donde saca unas directrices sobre práctica clínica basadas en evidencia para el seguimiento de esos recién nacidos de riesgo, que dejan de ser recién nacidos en una etapa, pasan a ser niños y niñas de alto riesgo. Entonces, en ese objetivo hace 5 años, miren, ya visibilizamos este tema hace 5 años, se creó el programa de seguimiento de alto riesgo con el objetivo de identificar, como les decía, oportunamente, atender integralmente, intervenir precozmente en un modelo interdisciplinario con cuidados centrados en el paciente y su familia, porque aquí es una unidad el paciente y su familia. Y todo este proceso se inicia desde que el niño ingresa a nuestro instituto, a la hospitalización, a la UCI neonatal, y tiene su continuidad en el consultorio de seguimiento hasta los 7 años. Ya tenemos bebitos de poquito más de 6 años, ¿no? Justo una de nuestras niñas, Anita, va a venir mañana a la consulta. La atención es sumamente individualizada y está orientada a lograr un adecuado neurodesarrollo en estos niños. ¿Qué beneficios tiene? Los beneficios son en realidad personal para el mismo paciente, porque esto le va a permitir desarrollar y lograr el máximo de sus potencialidades para su inserción a la sociedad. Estamos hablando de capital humano para la familia, y es económico a las propias familias y también al Estado, porque cuando las personas se quedan, por ejemplo, con una discapacidad, el Estado tiene que generar recursos para brindarles el suficiente apoyo a sus necesidades de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en el programa? Nuestro consultorio, que se creó en el año 2015, se ha mantenido hasta la fecha. Actualmente ha sido remodelado, se ha potenciado con mayor recurso humano que ha estado capacitado. Tenemos brechas en cumplimiento de los objetivos, algunos de carácter asistencial y otros administrativos, pero básicamente por un tema de procesos o cambio de autoridades o cambio de reglas del Seguro Integral de Salud. Y hoy en día contamos con un financiamiento específico por un PPR, Producto por Resultados, que el Ministerio de Economía y Finanzas destina para este programa, ¿no? La atención multidisciplinaria e interdisciplinaria, como les decía, se inicia desde la hospitalización misma, en un trabajo personal de salud, enfermera, psicóloga, rehabilitadora, médicos, la familia que es parte de esto, y continúa del mismo modo en el consultorio clínico. Actualmente estamos pasando por un proceso de proyecto de mejora de la calidad para fortalecer este programa y nos está yendo, la verdad, bastante mejor que antes. Esta es la resolución con la que se dicta el fortalecimiento del programa en este año, y en eso estamos. Pero otro tema que es importante de que lo conozcan es quiénes son los niños que deben ingresar al programa. Por ejemplo, prematuros, es quizás más del 50% de nuestros bebitos, sobre todo prematuros que tienen menos de 1.500 gramos y que tienen menos de 32 semanas de edad gestacional, que son los que más riesgo tienen. No entran todos los prematuros, pero aquellos que tienen 32 semanas o menos, esos entran definitivamente. Niños que nacieron con asfixia, o sea, tuvieron un Apgar menos de 3 a los 5 minutos, ¿no? Los niños que han sido operados de patología quirúrgica, sobre todo por malformaciones, digamos, complejas, como son una atresia esofágica,
gastrosquisis, hernia diafragmática, atresia intestinal y malformación anorrectal. Son niños que cuando son intervenidos pasan por cuidados intensivos, generalmente más de 5 días, ¿no? Permanecen hospitalizados un promedio de 4 o 5 semanas, ¿no? Igual que los prematuros, que a veces se pasan 2 a 3 meses de sus vidas hospitalizados. También están en nuestro programa todos los bebitos de mielomeningocele, hidrocefalia y toda la patología derivada de trastornos del tubo neural. Los niños que han tenido la ictericia con bilirrubinas más de 20 miligramos, niños que han estado en ventilación mecánica más de 5 días, y todos los bebitos que tienen patología neurológica, asfixia, hemorragia, convulsiones. Un bebito que tiene una cabecita chiquita se le llama microcefalia, que tienen un perímetro cefálico de menos de 2 desviaciones estándar. La sepsis neonatal con meningitis, es decir, que es una sepsis que ha tenido compromiso del sistema nervioso. Nos mandan aquí al instituto muchos bebitos solo para ser operados de retinopatía. Esos bebitos prematuros con retinopatía también ingresan en nuestro programa, y los cardiópatas que han sido operados bien tempranamente también entran en nuestro. Como les contaba, tenemos financiamiento por 2 PPRs, el PPR Salud Materno Neonatal y el PPR Desarrollo Infantil Temprano. En el materno neonatal hay un subproducto que se llama específicamente seguimiento de niños de alto riesgo, de recién nacido de alto riesgo. Y en el PPR Desarrollo Infantil Temprano tenemos un subproducto que se llama seguimiento de niños y niñas de alto riesgo, que cubre hasta los 5 años. Entonces, nuestro instituto tiene presupuesto para esto. Para este año, por ejemplo, ha sido destinado para el primero 234.680 soles, y para el segundo subproducto más de casi 62.000 soles. Entonces, tenemos, digamos, fuente de financiamiento para que el programa se mantenga. El actor más importante del programa de seguimiento recién nacido de alto riesgo es el recurso humano, en una forma interdisciplinaria. Estamos hablando de casi todas las especialidades, y los padres que se comprometen con la atención de sus niños y que confían en nosotros, ¿no? Y ahí está integrado por enfermera, nutricionista, asistente social, el médico de cabecera, el cardiólogo, neurólogo, neumólogo e incluso psicopedagogo. ¿Cómo es nuestro flujo de atención en nuestro instituto? Aquí vemos en la primera parte, nuestro bebito entra a la UCI neonatal. Este niño desde su ingreso es identificado de riesgo. ¿Eso qué significa? Que al tener ese listado de quiénes son los pacientes de riesgo, entra un niño con hernia diafragmática, ya sabemos que ese bebito es un niño que va a entrar al programa. Por lo tanto, ese bebito tiene no una atención diferenciada del resto, pero sí determinadas intervenciones que le van a permitir que se le va a dar la continuidad en el consultorio. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, desde que están hospitalizados se pide la evaluación por medicina física y rehabilitación. ¿Para qué? Para que queden enganchados en el sistema y la continuidad después que salen de alta. Porque después que están de alta y se pide una cita a medicina física y rehabilitación, por ejemplo, tiene algunas dificultades para encontrar cupos, pero ya nuestros bebitos identificados de riesgo tienen su cupo para darle continuidad en su atención. Entonces, cuando el bebito sale de alta, tenemos una serie de estrategias para prevenir sus necesidades de atención, porque cada niño es diferente. Le habíamos hablado que esto es un tema individualizado. Un niño que de repente nace con una atresia esofágica y tiene que ir a su casa con una sonda permanente, hay que preparar a la familia para que ¿cómo se llama? Para que se entrenen el uso de la sonda, no se les haga la sonda en la casa y todo. Hay que preparar a los padres, porque los papás van a llevar al niño a su casa y lo van a acompañar al niño por toda la vida. Entonces hay que entrenarlo para esas circunstancias que pueden ocurrir cuando el niño está en su domicilio. Entonces, el niño o niña que logre el mayor de sus potencialidades es nuestro objetivo, para que se incorpore luego a la escuela y sea un ciudadano íntegro. Ese es nuestro objetivo.
Cuando salen de alta hay todo un proceso de preparación y lo he puesto aparte porque es un momento especial el alta. Hay que evaluar las condiciones del niño, que tenga un peso adecuado, que esté capacitada la mamá en lactancia materna, en el uso de sondas o equipos, o hay que darle apoyo familiar o soporte emocional a esa familia que puede haber tenido un niño con una malformación congénita difícil de a veces de abordar y que requiere de muchísimas especialidades. Esas familias se pasan muchas veces de consultorio en consultorio, todo el tiempo en la rehabilitación, en fin. Entonces, son familias especiales, ¿no? Y a ellos hay que capacitarlos. Y otra cosa importante, el alta, porque los subrayo, es porque los bebitos cuando salen de alta en nuestro servicio, se llevan, además de su epicrisis común y corriente, un cuadernito donde está escrito todo lo que nosotros hacemos y la información que debe llevarse. ¿Qué tipo de alimentación recibió? ¿Cuántos días estuvo en la UCI? Si le hicieron todos los tamizajes, si le hicimos todas las pruebas, cuánto ha sido su hematocrito cuando el niño salió de alta. Y ese cuadernito, que es un cuadernito viajero, porque los papás regresan a provincia y siguen cargando su cuadernito. Entonces regresan a la consulta y traen su cuadernito y ahí les escribimos sus indicaciones, de tal manera que la información del niño viaja con él, ¿no? ¿Cómo estamos organizados en nuestro servicio? Atendemos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Los niños vienen de nuestra UCI, pero también vienen ahora que hay la UTI quirúrgica, también vienen los de alta ahí, o son referidos de otros establecimientos que no cuentan con programa de seguimiento. Tenemos bebitos de San José, de Villa El Salvador y de otros establecimientos de salud. Lo atiende siempre el pediatra neonatólogo. Nuestras consultas duran mucho más que las consultas habituales. Pueden llevarnos a veces 1 hora. Dentro de nuestra organización tienen que pasar por la evaluación por psicología, ¿no? Tanto para evaluar a la familia como también para hacer su prueba de desarrollo, que le hacemos cada 3 meses en el primer año y luego cada 6 meses. Tenemos una atención de consejería personalizada en lactancia materna, cuidados de ostomía, etcétera. Tenemos la evaluación de la licenciada en Medicina Física y Rehabilitación para enseñar a los papás, por ejemplo, en cosas tan sencillas como cómo mover al bebé, cómo acomodarlos. Los papás de los niños de alto riesgo tienen características especiales. Cuando salen de alta, tienen miedo hasta cogerlos, tienen miedo, los dejan en una sola posición a veces por el temor de que si la sonda se sale, que si el niño aquí, que si el niño allá. Y a veces vemos, vienen los bebitos, la cabeza aplastada por un lado. ¿Por qué? Porque los dejan tal cual se quedan. Entonces hay que enseñarles la necesidad que tienen de hacer la parte sensorial, ¿no? Enseñarles a acariciarlos, a tocar las cosas, a abrazarlos, en fin, todas esas cosas que ella se encarga de enseñar a los padres. Tenemos la evaluación por las diferentes especialidades, tratamos de concentrar en 5 días, 1 semana máximo, sobre todo los pacientes de provincia, para que pasen por todas las especialidades y todas las evaluaciones. Y contamos con una base de datos de nuestros pacientes, y tenemos ahora un sistema de monitoreo post-alta y cumplimiento de citas, ¿no? Con el personal que se ha incorporado al programa, podemos hacer ese monitoreo casi así al milímetro como se dice. Ay, se me pasó esto, no sé cómo hacer para, ahí está, ya. ¿Qué evaluamos en el paciente? Control de crecimiento, para los prematuros tienen una curva distinta, para los que son a término no hay problema, seguimos las reglas de la OMS, se hace una evaluación de desarrollo con diferentes tipos de métodos, ¿no? Evaluamos la parte nutricional, prevención de anemia, sobre todo en los prematuros, que hacen muy tempranamente anemia del prematuro, la osteopenia del prematuro, su falta de calcio, en el caso de ellos, evaluación neurológica, detectamos todos los problemas de aprendizaje conductuales, evaluamos las rehospitalizaciones y las comorbilidades, detección de problemas neurosensoriales, la parte auditiva, como les conté antes, las autoemisiones acústicas o los potenciales evocados auditivos según sea necesario. En la parte visual hacemos el reflejo rojo, que es el tamizaje visual,
Y para el caso de los prematuros, de todas maneras, su evaluación por oftalmología, porque tienen que ser evaluados por el riesgo de retinopatía de la prematuridad. Evaluamos que el niño tenga todos los tamizajes, tanto metabólico, auditivo y visual. En la parte de las vacunas, debemos recordar que los niños, aún prematuros, tienen que tener sus vacunas de acuerdo a la edad cronológica. Solo la BCG se pone con el requisito de que tiene que tener 2 kilos, pero en el resto, todas sus vacunas de acuerdo a su edad cronológica. Implementamos el tema de la estrategia capullo, que es hacer que todos los que rodean al niño de riesgo deben estar vacunados de enfermedades infectocontagiosas, porque vamos a suponer que tenga una tos convulsiva por el hermanito que no ha sido vacunado, esa tos convulsiva puede matar a ese bebé de riesgo, ¿no? Entonces necesitamos que papá, mamá estén vacunados de la influenza, de la neumococo y todas las vacunas según calendario. Y realizamos las consejerías individualizadas en lactancia materna y desarrollo psicomotor. Y hemos hablado bastante del niño y también de su familia, y es necesario recordar por qué es importante la familia en el seguimiento. La actitud de la familia cuando conoce bien la enfermedad y toma conocimiento de ello va a reducir su carga de estrés, porque ya sabe, se ha enriquecido, y ese es un trabajo que se hace desde la hospitalización. Gran parte del trabajo está orientado a atender a las familias, ¿no? Darle soporte emocional, reconocer ese momento que significó el nacimiento del niño, que uno le esperaba de un modo y de pronto vino el niño de otro modo, o vino más temprano, ¿no? Y ir conociendo cómo ellos se van adaptando a la enfermedad, ¿no? Reconocer además que la familia es la constante en la vida de estos niños, de tal manera que si no trabajamos con ellos, es difícil que los acompañen de una manera lo más oportuna y adecuada posible a estos bebés, ¿no? Cuando se van de alta del hospital los niños de alto riesgo y sus familias, bueno, hay un largo trecho que recorrer para adaptarse a esa nueva vida, y esa adaptación en casa tiene un proceso y un tiempo en el cual nosotros acompañamos. Una de las ventajas del seguimiento hace que las familias se sientan más seguras y probablemente consigan una mejor relación vincular con su hijo, porque hacer que ellos participen, conozcan, reconozcan, uno los entrene y los acompañe, logra justamente esa relación vincular, porque hay diferentes tipos de reacciones en las familias de los niños de riesgo, ¿no? Desde un rechazo, desde una no aceptación, en fin, toda una serie de situaciones por el cual nuestra psicóloga se encarga de acompañarlos, acogerlos y procesar este momento que muchas veces resulta difícil, ¿no? La familia es importante, y cuando hablamos de familia no solo de la mamá, el papá, también los hermanitos. Este es un momento de una niña de alta, por ejemplo, con una cardiopatía congénita, síndrome de Down, que la familia, el hermanito venía, la cargaba, porque esa niña cuando va a su casa va a tener a su hermanito a su costado. Entonces se habla de cuidados centrados en la familia, que es hoy día la tendencia a la que se debe apostar los sistemas sanitarios, ¿no? Centrados en el paciente y su familia. Y esto tiene, ya está estudiado, un impacto sobre los resultados en el recién nacido. Estos bebitos, con este tipo de cuidados centrados en la familia, reducen su tiempo de estancia en cuidados intensivos, tienen menos complicaciones, necesitan menos medicamentos para el dolor, por ejemplo, mejoran más rápidamente su aumento de peso y su crecimiento, se ven mejores los resultados de su desarrollo, se mejora la relación vincular que debe haber entre la familia y el bebé, y la carga de estrés de los papás se reduce, porque si no vamos a tener familias, digamos, que están en un estrés constante, y eso no favorece el desarrollo del niño. Hoy en la consulta, por ejemplo, una familia que no era un niño de riesgo porque el niño nació bien, pero todas las circunstancias del embarazo de la mamá fue tan complicado. Esta mamá nació el bebé nació por cesárea, tuvo muchos problemas, por ejemplo, durante la gestación, y en el momento del nacimiento la señora hizo una complicación, hemorragia, y todo eso, ¿cómo ha impedido que la relación vincular con el bebé sea mala? El niño llora, está desorganizado, o sea,
hay que trabajar ahí mucho, mucho en estos aspectos. Estos son los momentos cuando no existía pandemia y que podíamos tener a los papás expresando sus sentimientos, cuando cada uno con su propia circunstancia había traído a su bebé de riesgo a nuestros servicios, ¿no? Y bueno, con eso termino y les agradezco pues que me hayan escuchado, que esto se pueda transmitir a otras personas. Nuestro consultorio está abierto para los pacientes del CIS con una referencia directamente al programa de seguimiento, y para los pacientes que no son CIS, pues siempre disponibles, siempre y cuando estén en el listado que hemos señalado, ¿no? Prematuros y niños con malformaciones congénitas grandes que han tenido dificultades en sus primeros días de vida. Muchas gracias. Muy bien, doctora. Nos han llegado unas preguntas vía WhatsApp que se las voy a transmitir. De acuerdo. Nos pregunta una mamita: ¿los controles prenatales y la atención a la madre gestante previenen el nacimiento de niños de alto riesgo? Ah, por supuesto, y qué buena pregunta. Miren, todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día para en trabajo con los ginecobstetras no es que nazcan más prematuros. Nosotros nos preparamos para que nazcan prematuros y sobrevivan y todo. La idea es prevenir la prematuridad, que cada vez nazcan más prematuros. Lamentablemente en estos tiempos hay varios factores por los cuales la prematuridad ha ido en aumento año a año, lo dicen nuestras estadísticas del ENDES, ¿no? Por ejemplo, una de las causas por las que aumenta la prematuridad son las intervenciones de fertilización in vitro. Los bebitos nacen de 2 en 3 al mismo tiempo y no llegan al término, nacen temprano. Pero nosotros sabemos cuál es la causa más frecuente de prematuridad. No es la infertilidad ni todas estas intervenciones de fertilización, sino es, miren, la infección urinaria. Y la infección urinaria que debe ser controlada en el control prenatal, ¿no? Porque muchas veces confunden la infección vaginal con la infección urinaria. Y entonces la mamá se va complicando. Hoy día recibí, por ejemplo, la interconsulta que he tenido de este bebito, por ejemplo, que no nació prematuro, pero que ha nacido con sepsis neonatal por infecciones urinarias recurrentes en una mamá adolescente que no recibió control prenatal. Entonces, sí es importante y tiene su impacto en la prematuridad. Podríamos evitar. O las mamás que tienen, por ejemplo, preeclampsia, ¿no? Esas son las dos hemorragias del tercer trimestre, pero las causas más frecuentes son la primera, infección urinaria, que se puede controlar durante el control prenatal. Y la segunda, la preeclampsia. Son las causas por la prematuridad. Muy bien, doctora. Las mamitas que nos escuchan, que se graben eso. A ver, los establecimientos de menor complejidad están en capacidad de realizar tamizaje auditivo, oftalmológico, cardiológico y metabólico antes de derivarlo al instituto. Ah, sí, qué bueno que han preguntado eso. Mire, menos mal que ya el tamizaje metabólico es una obligación, es un derecho que tiene el niño, y en todos los establecimientos de mayor y menor complejidad donde nacen niños es obligatorio. Lo bueno que ya está en todo el país institucionalizado. Solo en el sector privado no hay tamizaje obligatorio porque hay que pagar. Generalmente pues los costos sobrepasan más de los 200 soles, 300 soles para un tamizaje, ¿no? Pero en todos los establecimientos de e-salud, Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales está institucionalizado el tamizaje metabólico. El tamizaje auditivo, ahí sí todavía está en proceso de implementación. Por ejemplo, el Hospital San Bartolomé hace tamizaje auditivo, nosotros acá también hacemos tamizaje auditivo, y el tamizaje visual para el caso de de los prematuros, eso sí está en todas partes, o en todo caso lo refieren para que sea evaluado por un oftalmólogo especialista en retinopatía de la prematuridad. Y en el caso del tamizaje visual, que es el cribaje para todos los niños, hacer un reflejo rojo, deberíamos hacerlo todos. Lamentablemente, todos los establecimientos no lo hacen, ¿no?
el único que está institucionalizado, obligatorio, gratuito, es el tamizaje metabólico. Lo demás está en proceso de que sea del mismo modo. Con la dotación de oftalmoscopios a los diferentes establecimientos y preparación al personal, ¿se solucionaría este problema? Por supuesto, porque hacer un reflejo rojo lo debe hacer el pediatra como parte de hacer el examen, poner el estetoscopio en el corazón, debe hacerse el examen del reflejo rojo, que es para descartar catarata congénita, ¿no? Es para descartar alguna anormalidad en el ojo de todos los bebitos, porque detectarlos más tarde es ya cuando el bebito está perdiendo el ojito, y la idea es justamente hacer un tamizaje a todos los bebitos, un oftalmoscopio, capacitación y listos. Ya, muy bien, doctora. Ahora, una pregunta final por el momento. Dice, ¿cómo va la adherencia de los padres de familia al programa de seguimiento de recién nacido de alto riesgo en el instituto? Sí, la adherencia es uno de los problemas en todos los programas de alto riesgo. Siempre hay una deserción ideal que solo sea de un 25%, ¿no? En los últimos tiempos nosotros tuvimos problemas en la adherencia y es la razón por la cual esos proyectos, este proyecto de mejora está impulsando esto. También tenemos algunas barreras, por ejemplo, en el caso de nuestros pacientes de provincia. Nosotros recibimos mucho paciente de provincia y el CIS no les cubre para que vengan cada mes o cada 2 meses. Los padres, bien concientizados de todo eso, hacen el esfuerzo para por lo menos estar cada 3 meses. Y la verdad, nosotros tratamos de darle todas las facilidades en ese periodo de tiempo que sabemos que les cuesta venir a estos papás, de tratar de hacer y centralizar en poquitos días todas sus evaluaciones. Mire, eso es una chamba fuerte, pero estamos logrando que aumente la adherencia en nuestros pacientes. Muy bien, doctora. Felicitaciones. Al no Gracias. haber más preguntas, a nombre de la unidad de telesalud, agradezco a la doctora Olivares por su valiosa participación y la felicitamos por su excelente exposición en bien de nuestros niños. Gracias, doctora. Nos ha transmitido sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus recomendaciones finales. Mis recomendaciones finales, como es para el público abierto, y un mensaje a todas las potenciales madres, es durante la etapa en que nosotros, las mujeres, nos hacemos la capacidad reproductiva, digamos, después de la regla, deberíamos consumir muchos vegetales o ácido fólico. Eso reduce terriblemente los riesgos de malformaciones congénitas del tubo neural. Segundo, cuando ocurre el embarazo, pues hay que ir al control prenatal de manera rigurosa, religiosa, estar atenta a las señales de alarma y no desprenderse del sistema, porque eso va a garantizar que haya más oportunidades de que los niños nazcan sanos, que no nazcan prematuros. Y cuando ocurre la eventualidad de que nazca un niño de alto riesgo, pues estamos acá siempre dispuestos a acogerlos con la experiencia de nuestro equipo, con las ganas de ayudarlos, porque al final tenemos que lograr que los niños desarrollen la mayor cantidad de sus posibilidades. No nos gustaría que lleguen al extremo de la discapacidad. Todo eso se puede prevenir en sus 3 primeros años de vida, donde sus neuronitas están en pleno desarrollo. Y ese es un poco nuestro objetivo de por qué estamos trabajando intensamente en hacer que estas familias se empoderen de todo esto y puedan lograr niños más sanos y felices y por lo tanto adultos más sanos e íntegros. Muy bien, doctor. Excelente. Gracias. Gracias Gracias. también a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Les recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo. Les esperamos mañana con una nueva telecapacitación a la misma hora. Muy buenas tardes a todos.